Bienvenidos a todos a esta entrevista a Eva Méndez con su perrilla Blanca, que es una labradora de 14 años y Eva nos va a contar cómo es su trayectoria con la perra, que ya sabemos, nos has dicho Eva, que ha tenido muchos más perros en su vida y que es como, ¿no? Tienes esa cosa de, es que no puedo vivir sin perro. No, no, bueno, lo primero, hola a todos, estoy encantadísima de estar aquí, vamos, es para mí súper emocionante, de verdad, de verdad. Y bueno, pues como tú bien decías, yo soy una enamorada de los perros desde que era pequeñita. Me encantan los animales en general y los perros en particular. Y bueno, pues siempre he ido recogiendo todo bicho viviente que me he encontrado por ahí, ¿no? Desde que era muy pequeña. En mi casa siempre ha habido perros, mis padres también, y bueno, y luego ya cuando me independicé y me hice adulta, pues he tenido siempre más de uno. Generalmente he tenido dos, tres a la vez, y la que tengo ahora es la que me queda de un grupo de tres que tenía, que había tenido hasta ahora. Entonces, bueno, tengo, por una parte, estoy súper contenta con ella porque es una perra muy fácil en este sentido, ¿no? Porque yo he tenido otros y sé lo que es tener otros temperamentos, ¿no? Otros caracteres, pero esta la verdad es que es muy fácil. Pero bueno, es cierto que al ser más mayor, pues echo de menos un poco la vidilla de también un perro joven y me gustaría incorporar alguno más, pero creo que tengo que ser responsable y sé que a ella no le haría bien porque lo llevaría mal y entonces pues tengo que respetarla. Tengo que respetar mientras esté conmigo, pues no voy a coger más porque sé que ella no lo iba a llevar bien. Y qué Pero bueno, curioso esto. Pero mm, cuéntame, porque sí, perdón, o sea, arrancamos como muy así, muy directo, muy directas al grano, ¿no? Porque sí, sé que a veces es difícil precisamente esto, ¿no? El asumir nosotros a nivel emocional, nosotros el saber que el perro está llegando como a cierta edad en la que en realidad no puede disfrutar de la vida como lo hacía antes. Y no porque no sea mm, feliz, ojo, sino porque, coño, tu perra es una labradora, tú la has visto correr sin freno, jugar con todo el mundo, saltar, brincar, y ahora es verdad que ya ves que quiere, porque claro. creo que es lo más doloroso, ¿no? Ver que a nivel mental quiere arrancar y que Mm, no puede, ¿no? Que a lo mejor tiene algún dolor y alguna cosa. Te comentaba sí, antes que me parece como muy bonito y muy inspirador bueno, aparte de que estoy encantada de poder entrevistarte porque me flipa conoceros a los perrunólogos de tú a tú y esto para mí, o sea, grabar una entrevista con vosotros, pues es la forma más para mí cercana y detallada en la que os puedo conocer. Y quería resaltar un poco el hecho de que no todo el mundo cuando tiene a un perro de 14 años, cuando realmente estamos ya más relajados y tenemos esa percepción de que está jubilado ya, ¿no? Entonces vamos a disfrutar de él simplemente, vamos a dejarle tranquilo, que viva en paz su jubilación. Sin embargo, tú has decidido aún así, hace un año, entrar en perrunología y también tener como más pautas de parte de profesionales, conocer más a tu perra. ¿Qué es lo que te ha inspirado a ti en aprender más? Porque en realidad yo he escrito porque he entrado en perrunología para ver un poco tu perfil y con las prisas, culpa mía, vi un comentario que no era tuyo, pero como estaba buscando publicaciones tuyas, vi un comentario que creo que te contestaba a ti una chica que ha dejado a su perra en guardería y que se preocupaba por su reactividad con otros perros. Y yo pensaba que eras tú, pero no. Entonces, cuéntanos, en realidad, cuál ha sido el motivo por tu parte para que con una perra de 13 años y muchos tantos perros hacia atrás en tu vida hayas decidido pues dar el paso a conocer más sobre los perros y estar en perrunología en este caso. pues precisamente por eso, porque como siempre he tenido, siempre me han interesado y precisamente he pasado muchas experiencias con ellos, porque como tú bien dices, ahora estoy en una etapa en la que mi perra está en una etapa pues tranquila y tal, pero no ha sido siempre así, ni muchísimo menos. También he pasado por épocas pues difíciles, he tenido también una perra que tenía reactividad, he tenido problemas de escapismo no, luego si quieres te lo cuento con más detalle, pero bueno, sí que tenía una podenca jodenca que se largaba y ¿Cómo venía no? cuando quería. Y luego también tuve un perro con muchos miedos. En fin, he tenido diferentes situaciones
en las que, pues, hombre, lo pasas mal y sufres por ellos y por ti, ¿no? Por los dos. Y bueno, yo cuando os descubrí un poco por casualidad, ¿no? Porque por redes sociales y tal, pues te sale algo así y te interesa y eso, y es como que de repente se me abrió un mundo, ¿sabes? O sea, de repente empecé a escucharte, sobre todo a ti, las clases, eh, entré también en el programa T60, en perrunología, y dije, madre mía, pero si es que qué cantidad de cosas que yo no sabía. ¿Cómo he podido vivir sin esto? O sea, ¿cómo puede ser, no? Y entonces, claro, me parecía tan maravilloso poder aprender tanto, poder saber tantas cosas que yo si lo hubiera sabido, si yo hubiera podido tener acceso a toda esta información y a todo este conocimiento cuando lo necesité en otros momentos, ¿no? Qué bien, cuánto me hubiera gustado. Y porque además yo tengo en mente que, bueno, que yo tarde o temprano voy a tener más perros, porque yo voy a tener perros toda mi vida. Entonces, pues me quiero también ir preparando para cuando llegue el momento de incorporar a otro perro, pues también hacerlo bien, estar preparada para cualquier situación que me pueda encontrar y saber cómo manejarla, claro. Qué previsora. Sí. Eva, me encanta porque en realidad muchas personas piensan que educar, o sea, muchas personas relacionan mucho la educación con el adiestramiento porque durante muchos años nuestra profesión se definía como adiestramiento cañino, que Mm, muchas personas además piensan que el adiestramiento es algo duro y con castigos y como muy militarizado, como muy de mal y que la educación mm, es como muy de positivo. Y esto es un error descomunal que muchas personas piensan que es así cuando realmente no es así. O sea, ambas cosas se hacen en positivo. A ver, obviamente, cuando trabajas, cuando quieres, ¿no? Cuando tú quieres a un perro y quieres tratarle bien, pues obviamente siempre trabajas con él en positivo. Entonces, la educación, solo aclaro, ¿vale? Para las personas que quizá no lo saben, la educación es cuando tú tienes a un perro en casa y le enseñas a cómo actuar en diferentes situaciones en las que se expone el perro en el día a día, porque todos tenemos que tener en cuenta que ellos no viven en un entorno natural para ellos. O sea, las casas, estar encerrados, salir cuando se les saca, el límite de la correa de 1,5 metros, el asfalto, de repente los cruces, semáforos, coches que pasan, que ellos no entienden lo que es un coche, que lo conduce un humano, que va a frenar o no, cuando, o sea, ellos esos conceptos no los comprenden y tampoco comprenden que quieran hacer algo o interactuar con otro perro y de repente el ser humano esté entrometido entre medias pues provocando situaciones X, ¿no? Entonces, educar a nuestro perro implica enseñarle, oye, en casa puedes estar tranquilo mientras yo no estoy, cuando vuelvas salimos, tienes que caminar con la correa sin estresarte, tienes que saludar a otros perros si es el momento, si no, no, gestión emocional básicamente, ¿no? Y enseñarle al perro. mm, Y el adiestramiento es hacer al perro diestro en algo, pero diestro en lo que sea, o sea, tú puedes hacer a tu perro diestro en, por ejemplo, una obediencia básica que cuando el perro, pues en trucos, ¿no? Puedes adiestrar a tu perro en hacer trucos, etcétera. Entonces, está bien porque es igual en positivo, pero los conceptos son distintos, ¿no? Y ambas cosas son mm. muy complementarias. Entonces, esta cosa de la que hablas tú, ¿no? De haber sabido más cosas cuando tenías otros perros, que nos pasa a todos, porque las personas que ya son perrunólogos desde hace tiempo aquí piensan lo mismo y dicen, joder, si yo supiera todo esto antes con mi anterior perro, pobrecillo, qué mal lo hacía, ¿no? Pues sí, sí, totalmente. Te das cuenta de todos los errores que has cometido y dices, por Dios, ¿cómo puede ser? Sí, Además, muchos son chorradas. Y cuéntanos entonces, simplemente fue interés, o sea, tú decidiste simplemente aprender más sobre perros y ya está. sí, sí, sobre todo fue interés porque en mi caso, ya te digo, afortunadamente en estos momentos no tengo problemas con mi perra, es una empollona como Magneto más o menos. Y bueno, la verdad es que responde muy bien, es una perra que es muy atenta, muy observadora, responde, o sea, cuando le enseñas algo, pues lo aprende con facilidad, está pendiente. Yo creo que es un trabajo mutuo, ¿no? Porque obviamente es cosa de dos, ¿no? O sea, uno tiene que estar pendiente de entenderla a ella, de comprenderla, de que ella sienta que yo estoy allí, que estoy
comprendiendo lo que ella me transmite y al mismo tiempo ella cumple, digamos, su parte de estar pendiente de mí, ¿no? Entonces estamos en un binomio pues que es positivo porque lo que ella hace, o sea, lo que ella necesita yo se lo cubro y lo que yo necesito ella me lo cubre, ¿no? Y entonces es como muy genial. Pero ya os digo que no siempre ha sido así y que no siempre he tenido perros con este temperamento. Esta misma perra, incluso cuando tenía el grupo de 3 que estaba con mi perra, la Podenca, bueno, era tremendo, o sea, porque la Podenca la tenía que llevar atada, cosa que si luego te lo cuento, bueno, me parecía imposible porque yo siempre he sido de que los perros tienen que estar siempre sueltos, libres por lo menos algún rato de su vida, porque si no tal, pero por circunstancias no pudo ser. Entonces iba la otra suelta, ella, cada vez que nos cruzábamos con un perro se ponía histérica, tal, y la que iba a atacar es la que ahora es una flor del campo, ¿sabes? Pues la que iba a tirarse al otro era ella, o sea, la que tengo ahora. Y claro, o sea, aquello era una locura total, porque llevaba 3, una atacando, la otra promoviendo el ataque, luego encima yo tenía 2 niños pequeños, tenía que salir con el carrito y con el otro niño, no sé qué, bueno, era en fin, para pegarse un tiro la cosa. Pero escucha, ¿qué escena es esta? Vale, un segundo, vale. Chicos, los que estáis en directo, ¿vale? Pregunta al chat. A que cuando Eva ha empezado a hablar parecía que todo es perfecto y en cuanto haces 3 preguntas resulta que también ha habido problemas. Para todos los Hombre. que pensáis de nuevo que cuando vemos un perro y todo parece perfecto, que o no lo ha sido así antes o no lo es en cualquier situación. O sea, siempre os lo digo para que no os sintáis como fustigándoos de por qué a mí, por qué mi perro y todos son perfectos, el único que no está bien es el mío, ¿no? Y no. Y aún los perfectos, fijaros la escena, porque está con 2 niños y 3 perros, me parece muy buena. Y ahora te voy a preguntar por la Podenca y por cómo viviste un poco esas situaciones con ella. Pero antes te quería preguntar, ¿qué es lo que te ha cambiado? O sea, ¿cuáles son, digamos, las cosas que has aprendido desde que estás aprendiendo, pues en perrunología en este caso? ¿Cuáles son las cosas que más te han cambiado, ¿no? La forma en la que ves o percibes a tu perro. ¿Qué ha marcado la diferencia? Mm. Bueno, yo para empezar tengo que decir que a lo mejor mucha gente piensa que lo que más aprendes es cómo hacer que el perro cambie, pero la que más he cambiado he sido yo. O sea, de verdad, ¿eh? La que más he cambiado la mirada, la que más ha cambiado la interpretación, la forma de entender las cosas he sido yo, porque de lo que más me habéis enseñado es a leer al perro, a entenderle, sí, a comprenderle sobre todo y a estar pendiente de las cosas que tienes que comprender y a querer eso, satisfacer esas necesidades que muchas veces no son las que pensamos que tienen, porque pensamos, pues eso, que lo que necesitan es salir, correr mucho, comer, tal, pero muchas veces tienen otras necesidades que ni siquiera sabíamos que las tenían. Por ejemplo, la necesidad que tienen de usar el olfato, yo eso no lo sabía, o sea, en absoluto. De hecho, cuando tuve la podenca esta, un adiestrador que tuve en aquel momento, que vamos, cada vez que me acuerdo, me decía que la sacara y que la llevara o sea, con el collar tenso para que no pudiera bajar la cabeza al suelo, para no poder oler el suelo. Claro, yo entonces no sabía que eso, qué implicaciones podía tener, ¿no? Ya me parecía un poquito chunga la forma, que de hecho no seguí mucho tiempo así, pero sí, es que claro, después de aprender lo importante que es el olfato, lo importante que es para ellos el entender su entorno, el entender el mundo en el que viven a través del olfato, pues claro, muchísimo peor, ¿no? Me ha parecido, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas, por ejemplo, que he aprendido. He aprendido cómo interpretar sus señales también, su comunicación. He aprendido, por ejemplo, una cosa muy importante también, que es a reforzar lo positivo, aunque lo estén haciendo siempre. O sea, aunque se porten bien, aunque ya hayan aprendido una cosa, hay que siempre seguir reforzando lo positivo, siempre. Y no siempre que hace algo mal, entonces actuar, sino actuar
y siempre dar un plus a lo que nos gusta, ¿no? Más que a lo contrario, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me han cambiado muchísimo mi forma de actuar. Y luego los juegos, o sea, yo con mi perra no jugaba nada. De hecho, me cuesta porque, claro, es mayor y no está acostumbrada a jugar conmigo y ni a mí ni yo estoy acostumbrada a jugar con ella. Entonces, es algo que hemos empezado gracias a vosotros y que yo he visto, bueno, un mundo nuevo y a ella muchísimo más feliz, muchísimo, muchísimo más feliz. Sí. Bueno, Madre esto mía. es lo que se me ocurre ahora, pero se me ocurrirían muchas más cosas. Me encanta, me parece muy bonito lo que has dicho porque de repente me pongo en la piel de ella, ¿sabes? Cuando tú vives en una casa, claro, los perros no pueden razonar, o sea, perdón, no pueden reflexionar sobre lo que está ocurriendo y no pueden cambiarlo tampoco. Es decir, claro, ella Claro. aunque quiera cambiarlo, tú diriges, digamos, sus rutinas de vida. Entonces, el hecho de que de repente ella se dé cuenta que le estás ofreciendo como más, que su vida se ha enriquecido en general, tiene que ser una Desde pasada. luego. Cuando cuentas esto, digo, "Fua", me pongo en su cabeza, ¿sabes? Y digo, qué chulo esto. Y Y lo notas que como que el vínculo se refuerza, que está más pendiente de ti, que está más contenta, que está más... ¿Sabes? Es que se nota en la actitud, sí, 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 sí. Yo lo he esa- notado un montón. ¿Sabes? Y lo has notado, pregunto, ¿vale? Porque muchas Mm, veces veo que donde más lo notáis es de repente en la llamada, que normalmente la perra les mm, llamáis y vienen, o tenéis que llamarles como, pero ven aquí, y vienen como media regañadientes o despacio, o bueno, acaban viniendo. Pero cuando de repente introduces este cambio en la comunicación, en los sí. refuerzos como más pronunciados, ¿no? Y Ujú. el juego, o sea, de repente como que llamas a la perra un día, de repente, a las pocas semanas, sin darte cuenta, la llamas con un tono distinto porque te sale ya por inercia y de repente vienen hacia ti corriendo con unas ganas. Por una ilusión. Sí, Sí, totalmente, totalmente. Sí, que sí, te sí. hace Es que como, se nota. "Ay", es que sí, sí, o sea, tener perros Sí, realmente sí, es sí. mágico y me encanta poder escucharos y me encanta que lo viváis así, porque has dicho que ahora te quería preguntar, has dicho que no quieres introducir un perro ahora en su vida por cómo está Mm, ella de mayor, etcétera. Luego te quería mm, preguntar un poco por qué, porque muchas veces es porque nuestros perros ya sabemos, porque les hemos observado, que no les van mucho los cachorros. Pero luego hay perros a los que les encantan los cachorros y, por ejemplo, nosotros cuando hemos tenido perros muy señor en casa, pensando que no queremos agobiarles, pero de repente en esta casa, claro, es imposible que no se agobien porque son ellos, son más, hay más perros que humanos, entonces, claro, están expuestos a estar siempre juntos y en realidad les dan un toque de juventud, ¿sabes? Muchas veces ya. claro, les gruñen, lo que es fantástico, pero en el fondo están entretenidos. ¿Sabes? Si el cachorro no da mucho por culo y tú estás allí pendiente también de poner Claro. ciertos límites, pero ¿cuáles son los motivos por los que piensas que no le va a venir bien? Bueno, sobre todo porque la conozco y sé que es una perra que no es, o sea, como tú dirías, es sociable, pero no juguetona. O sea, no, es que es verdad, tiene buenos protocolos sociales desde el punto de vista de que, bueno, no se pelea con nadie, si le apetece. Ellos notan las energías, ¿no? De los perros, entonces hay perros que ella no se acerca, rodea y se va por otro lado porque no le apetece, hay otros que se acercan, se huelen un poquito y se va, y hay otros con los que, bueno, parece que se vuelve adolescente, o sea, empiezan a jugar, le hace unos quiebros, unas cosas que dices, no sé qué tendrá este que no tengan los otros, ¿no? Pero bueno, para ella son diferentes. Pero sí que es una perra que, salvo la Podenca, que es con la que convivió desde que llegó a casa y hicieron muchísima piña, estaban súper unidas, pero con el resto de los perros como que establece distancia, ¿no? Entonces yo las veces que he visto que ha venido otro perro a casa o lo que sea, ella se ha mostrado siempre como reacia, ¿no? Reacia, muy, muy no quiero saber nada, muy me pongo de espaldas, te ignoro, no sé, que no parece que sea una cosa que a ella le vaya a hacer feliz, digamos. Y Interesante. sí, y yo creo que tengo la responsabilidad de en los últimos tiempos, pues intentar que sea lo más feliz posible, ¿no? Entonces, es una incógnita, no se puede saber qué es lo que va a pasar,
hasta que lo haces, pero como yo si acojo un perro en casa, que no tiene por qué ser un cachorro, puede ser un perro más mayor o incluso senior, porque es que a mí me gustan todos los perros, me da igual la edad, me da igual todo, ¿no? Pero claro, en el momento en el que entra ya no va a salir porque es una responsabilidad. Entonces, si luego, pues por lo que sea, efectivamente es como yo me imagino y ella no está a gusto, pues me parece que sería una mala decisión. Entonces, ante la duda, voy a esperar. Sí. Y qué interesante, ¿qué opináis vosotros? O sea, ¿qué haríais vosotros con vuestro perro? Porque obviamente no conocemos a Blanca, pues claro que Eva tiene la decisión mejor tomada de cualquiera de nosotros, pero cada uno de vosotros respecto a lo que percibís de vuestro propio perro, si fuese un perro ya mayorcillo, jubileta, ¿qué haríais? ¿Introduciríais con vuestro perro a otro perro? Marisol sé que no, Marisol ya me va a decir, no, no, yo no introduzco ningún perro en casa, que vamos, suficiente con estas dos. Pero quería preguntaros pues a Ana, a Anita, a Marcia, a Inma y a Katy, ¿qué es lo que haríais vosotros? Bueno, y a todos los demás, por supuesto, solo he leído a los que tengo aquí en la pantalla primeros, pero me gustaría saberlo porque es verdad que es difícil encontrar también a personas que son tan conscientes, ¿no? De tener perro al final es un acto egoísta de base, está bien, porque prácticamente todo lo que hacemos nosotros es medio egoísta. Y ojo, casi todo lo que hacen nuestros perros es igual de egoísta por parte de ellos, así que no nos sintamos aquí mal ahora. Pero Claro. es verdad que tener esto en cuenta te hace como muy considerada en este aspecto. Cuéntanos cómo ha sido Blanca en su adolescencia, larga adolescencia. ¿Cuáles han sido los peores momentos que has vivido con ella? Pues, pues mira, han sido precisamente lo que te comentaba. O sea, estaba muy ligada a la otra perra. Yo en aquel momento primero tuve a la Podenca. Eh, todo esto proviene, bueno, si queréis os hago un poquito de contexto porque todo esto proviene de que, ya os digo, yo siempre he tenido perro, entonces cuando me hice adulta, pues estuve un tiempo colaborando con una protectora, acogí dos perros de allí, mi madre otro que prácticamente lo tenía yo siempre, o sea que casi que tenía siempre tres. Bueno, el caso es que pasé por todas unas situaciones y finalmente cuando nació mi segunda hija, que era bebé, pues la última de esas perras ya murió porque todos han muerto de viejos y han estado conmigo toda la vida, obviamente. Entonces, en ese momento yo como llevaba muchos años con esto y justo acababa de tenía un niño pequeño y un bebé, pues dije, de momento no voy a coger perro, pero claro, enseguida se me puso la situación delante y no pude decir que no. Entonces dije, bueno, va, pues venga, pero uno solo, pero uno solo. Entonces acogí a la Podenca, que claro, si yo hubiera visto la clase privada de Los perros de casa, Vale, para los que no son perrunólogos, dentro de perrunología hay a veces clases que son especiales de. Entonces, hemos hecho un especial de perros nórdicos, un especial de perros pastores y un especial de perros de caza urbanitas. Vale, y, pues de y de, esta y de clase perros habla. y de perros pequeños también, que Ah, también me sí. encantó. Joder, También me encantó. gracias. Y de Se me perros había olvidado. adolescentes también. Es que esas, vamos, o sea, sobre todo la de perros de caza, o sea, a mí es que me maravilló, me la he visto no sé cuántas veces, porque de verdad, es que claro, yo tengo una espina clavada con esa perra, porque al final, claro, se hizo mayor y todo cambió, pero lo pasamos mal, ella lo pasó mal y nosotros también lo pasamos mal. Y si yo hubiera tenido acceso a esta información, si hubiera sabido pues muchas de las cosas que decías en esta clase, lo hubiera visto de otra manera, lo hubiera interpretado de otra manera y yo creo que hubieran salido las cosas mucho mejor. Y me da mucha pena, Jolín. También te Pues sí. digo, también te puedo decir que tuve anteriormente un perro hiper miedoso, que además la culpa de que fuera miedoso, he llegado a la conclusión de que así fue mía sin querer, ¿sabes? Pero bueno, fue mía. Por ejemplo, también, o sea, la clase que me pareció buenísima de, Superar de los miedos, superar ¿no? los miedos, eso que no me salía la palabra, pues también me hubiera ayudado un montón. Es que, claro, a mí todo eso me ha venido y es como que, guau, se me han ido abriendo pues como mundos, ¿no? De decir, guau, hostia, esto, ¿cómo no sabía yo esto? ¿Cómo no me di cuenta de aquello otro? Y claro, eso.
Maldita vida. Es que ahora sí, sí, yo te entiendo. Y, vale, y respecto que, por supuesto, todos son eses en el chat, cuéntanos de la clase de los perros de caza, Sí. qué es lo que te ha llamado tanto la atención y te ha dado a entender que podías haber hecho otras cosas? Si te acuerdas, ¿sabes? De algunos detalles. Sí, bueno, lo principal es que la hubiera entendido más. Eso es lo principal, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, no tenía conciencia de que esa perra era una perra de caza. O sea, en aquel momento yo la adopté a esta perra como podía haber adoptado a cualquier otra. No era consciente de qué necesidades reales tenía esta perra. En segundo lugar, pues por ejemplo, cuando te he dicho que era escapista, no era escapista en sí, lo que pasa es que era una perra podenca, o sea, era una típica podenca, entonces necesitaba tomar distancias, necesitaba explorar, necesitaba tal, y cuando ella se cansaba de eso, o sea, ella no quería irse, no quería huir, ella cuando se daba su vuelta, su paseo por ahí, pues volvía a casa, pero cuando a ella le parecía, ¿sabes? Pero ella necesitaba tener su sitio seguro y era súper cariñosa, le encantaba tocar mare, como nosotros decimos aquí, de estar cerca, de tumbarse cerca, le encantaba hacer piña con las otras perras, era súper sociable, súper disfrutona, bueno, pero pues eso tenía esa parte en la que necesitaba explorar, necesitaba salir y tú estabas en casa, que vivíamos en una urbanización, y estando dentro de casa, de repente me llamaban por teléfono y me decían, oye, que tengo a tu perra aquí, porque claro, siempre la llevamos, yo siempre, a todos mis perros los he llevado con una chapita con el teléfono colgando por si acaso, para que si alguien lo encuentra no tenga que molestarse en llevarlo a pasarle el chip ni nada, sino que lo vea directamente, que no tenga ni que ir a un veterinario ni nada para poderme localizar. Bueno, pues eso, oye, que tengo a tu perra aquí, pero si la tenía aquí al lado y tal, pues en una de estas, que el niño abría la puerta, salía no sé qué, se escurría, se salía por ahí, se iba de picos pardos la tía. Y luego venía pues cuando le apetecía, ¿sabes? Y como vivíamos muy cerca del campo, porque bueno, yo siempre que me he cambiado de casa, que he cambiado bastante, pues he estado pendiente de tener un entorno donde pudiera luego sacar al perro y el perro pudiera estar libre, ¿no? Porque creo que lo necesitan. Entonces, claro, yo toda feliz me había cambiado, además hacía poco cuando adopté a esta perra, a un sitio que que estaba en el campo, o sea, al lado del campo, no tenía ni que cruzar una carretera ni nada, y resulta que me encuentro con que tengo que llevar a la perra atada porque desaparece, porque hay mogollón de conejos y la tía es que se echaba por ahí, pero desaparecer. Y no solo eso, sino que encima se lleva de compañera a la que tengo ahora, que cuando va sola no se va, cuando ella paseábamos sola no se iba ni nada, aunque también era muy cazador, pero cuando estaban las dos juntas, le echaba así una mirada de reojo a la otra la miraba y ¡chum! Salían las dos pitando. Claro, pues hacían el efecto manada, Jauría. jauría, Sí. claro, que es lo típico de los perros de caza. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Pues lo primero hubiera entendido mucho más que lo que esta perra hacía no era fastidiarme, ni no la hubiera odiado a veces, entre comillas, nunca la he odiado tanto por todo lo que pasaba, sino que lo hubiera comprendido como una parte de su necesidad. En segundo lugar, pues seguramente hubiera buscado alguna forma controlada de dar salida a esa necesidad que tenía de exploración, de búsqueda y tal. Y hubiéramos pues buscado a lo mejor, no sé, pues alguna finca, algún entorno grande vallado donde pudiera soltarla y tal, pero que pudiera dar rienda suelta a esa necesidad que tenía sin que fuera peligroso, ¿no? Y luego, pues como decías tú en la clase de los perros de caza, eh, hay determinadas actividades que podía haber hecho con ella que hubieran paliado un poquito, pues bueno, esa necesidad, ese estrés a lo mejor que tenía de no poder nunca cubrir sus necesidades, porque al fin y al cabo es una necesidad lo que ella tenía, ¿no? Forma parte de su esencia, O sea, es que claro, nos pasamos siglos seleccionando a los perros para que tengan determinadas cualidades y luego resulta que no queremos que sean así. Pues es que no puede ser, son así porque los hemos hecho así. Pues entonces tenemos que ver cómo adecuar esa forma de ser al mundo que nosotros ahora vivimos.
Pero claro, ellos no conocen ese mundo. Tenemos que ser nosotros los que les demos las pautas de cómo vivir en este mundo. Y por eso es importante que nosotros sepamos comunicarles lo que está bien y lo que está mal, lo que sí y lo que no. Hasta aquí establecerles límites y establecer normas. Porque si no mantenemos esas normas, bueno, aparte de que en una casa todo el mundo tiene normas, yo tengo normas, mis hijos tienen normas, todo el mundo, pues el perro también tiene que tenerlas, obviamente. Pero mucho más en su caso porque no entienden la sociedad en la que vivimos. Entonces, claro, es lógico que necesitan esas pautas y yo creo que esas pautas no se las di como ella lo necesitaba, ¿sabes? Hubiera sido mucho más feliz si nos hubiéramos entendido mejor, ella y nosotros, creo. Qué bonito esto que acabas de decirme. Me ha roto el corazón, pero es verdad. O No. sea, sí, sí, sí. No, te entiendo perfectamente, pero es verdad lo que has dicho, no solo en perros, que esto es otra cosa que tampoco pensamos muchas veces, pero muchos de Mm, los humanos, cuando se sienten encerrados o cuando sienten que tienen una necesidad que no pueden cubrir, también entran en ciertos colapsos, ¿no? Porque al final también, claro, lo llamamos problemas de conducta o de comportamiento en perros, mm, pero ojo, es que los psicólogos existen porque a nosotros nos pasa tres cuartos de lo mismo y mm, nuestras, o sea, nuestros, digamos, las cosas que no están cubiertas a nivel emocional en nosotros se transmiten también en conductas como más irascibles, apáticas, sobreexcitadas, nerviosas, nos mordemos las uñas, ¿no? mm, totalmente. Claro, nos Mm, mostramos más irritables con nuestro entorno, nos enfadamos de repente y todo eso también está un poco arraigado porque a lo mejor hay cosas en nuestra vida que queremos hacer y no estamos haciendo. Y después es, o sea, no sé si a alguno de vosotros os ha pasado, yo he tenido una época en mi vida muy larga, de más de 11 años, de, no querría llamarlo depresión por no acertar con las personas que han tenido como una depresión muy grave, pero sí en una especie de mini apatía muy apatía, grande y apatía. digamos mini depresión, sí. Pero Mm, yo no sabía que estoy así. Esa es la movida. Por eso yo ya. muchas veces empatizo con los perros porque digo, cojones, yo no sabía que estoy así. Yo pensaba que es así como se vive. Hasta que no empecé a Mm, trabajar con perros y dejé pues todos los 10 trabajos distintos que yo tenía a lo largo de mi vida, pero yo no era consciente que es porque hay algo que necesito, ¿no? Que en este caso necesito, bla, 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 bla. Yo aquí descubrí un poco que esto es parte de mí y aquí me siento libre y soy feliz desde que me dedico a los perros, ¿no? Pero antes no fue claro. así y me acuerdo y yo no era consciente, yo no me sentaba a decir, entonces claro, los perros tampoco se sientan a decir, vale, estoy mostrando este problema de conducta porque en realidad no se me está cubriendo una necesidad, porque ellos tampoco Mm. pueden reflexionar sobre esto. Entonces, como responsables, como humanos que deciden tener perros, tenemos doble trabajo. Bueno, triple, ¿vale? Uno, quererles, que partimos de esa base porque para eso les tenemos. Pero es verdad que luego tenemos dos trabajos y es uno, educarlos y tener conocimientos sobre ellos y dos, pensar nosotros por ellos. O sea, claro, yo tengo que saber qué necesitas tú y de qué forma puedo ajustar lo que tú necesitas de forma natural aplicándolo a este mundo artificial que hemos creado Mm, alrededor de ti, ¿no? Claro, mm, no puedes reflexionar sobre esto y buscar soluciones y encajar y ajustar cosas si no tienes recursos, conocimientos y recursos, ¿no? Que es claro. lo que intentamos al final transmitiros, ¿no? Y hacerlo de forma sencilla, porque Mm. también muchas veces yo, a ver, aquí en Petit Comité Eva, o sea, yo muchas veces cuando tengo que grabar una pieza de contenido digo, no puede ser. He hablado de esto mil veces ya. O sea, si esto es de cajón, ¿sabes? Para mí es como, voy a contar esta Ya. subnormalidad, si es que lo van a escuchar y van a decir, esto es por lo que pago. Y de repente es al revés, ¿no? Es como que también muchas veces agradecéis que se cuenten las cosas, pues a veces un poco más profundas, otras veces más sencillas, porque muchas veces creo que es injusto cuando no, o sea, me pasa cuando voy al dentista, al médico, ¿no? Al mecánico. Coño, dime, ¿cuál es el problema? No, explícame. Yo tengo que saber el por qué, explícame para entenderlo. Y no te despachan, ¿no?
Sí, 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 Claro, entonces totalmente. muchas veces tampoco, aunque cuentes y quieras hacerlo bien, tampoco tienes que buscar, ¿no? Por eso siempre os animo, como tú bien has dicho, que has pasado ya por otros profesionales, en realidad no es una cosa o la otra. Quiero decir, no es mejor un método u otro, es mejor lo que tú mejor entiendas. Claro. Y lo que case más contigo también, con lo que tú te puedas sentir más cómodo. Eh, yo lo que veo es, bueno, lo que me pasó en aquella época era eso, o sea, que yo salía teóricamente en un sitio idílico, supuestamente, para los perros, y iba siempre como una loca desesperada porque llevaba a la podenca atada con una correa flexi encima, que también ahora he aprendido que flexi no, leche, que si no notan la tensión en la correa y se pone peor, que no, que flexi no, que correa larga, pero bueno, yo entonces no lo sabía. Pues la llevaba con una flexi. La otra que en cuanto esa se ponía nerviosa, se tiraba, pero se tiraba, ¿eh? O sea, Ya, al cuello. Y luego tenía otra podenca que la había recogido, que bueno, estaba muy mal, y, y esta era también era ya mayor y además había tenido una vida muy mala. Y la pobre estaba un poco como en los mundos de Yuppie, ¿no? O sea, pues era como, "Ah, tal", pero no se enteraba mucho de nada. Entonces yo a la otra por ahí que no se enteraba de nada. La podenca que en cuanto veía a un perro de lejos empezaba a ponerse como loca, a pegar ladridos. Y la que tengo ahora, que era la que iba suelta, ¡buah! Se lanzaba como una loca a degüello a por el que venía. Entonces, claro, si tenía que ir con los tres atados por el campo, yo decía, pero ¿qué he hecho ¿qué yo mal? tontería es esta? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué he hecho No, yo para merecer esto? no, no lo he planeado bien. A ver, ¿cómo? No, no, yo que pensaba mi situación idílica ahí con mis perros corriendo por el campo tranquilamente, no sé qué, y me encuentro con esto, ¿sabes? Así que bueno, en fin, Pero de me risa. gusta mucho que lo cuentes porque probablemente le ha pasado a mucha gente, ¿no? Y los que estáis aquí y los que nos estáis escuchando probablemente os ha pasado lo mismo, que pensáis en tener perro y os lo imagináis. Claro, os lo imagináis cómo, pues Claro. qué paseos más guays, llegaré a casa y me saludará y todo estará bien, ¿no? Saldremos juntos a una terraza, viajaremos juntos, disfrutaré viendo cómo juega con otros perros, correrá por el campo, feliz con un palo. Claro, es que luego llega la realidad y es tan distinto. Y flipas. Sí, pero es verdad que todo eso es cierto, ¿eh? Y también es verdad que en aquel momento yo tenía una capacidad limitada también de volcarme en la situación, porque ya te digo que tenía también mis dos hijos pequeños, Claro, tenía tres perros de los que ocuparme, más los dos niños, que la mayor parte del tiempo estaba sola con todos ellos, entonces era un poquito complicado, ¿no? Pero con el tiempo y también con vosotros, he aprendido también que una de las cosas más importantes es el que, o sea, yo creo que el tema de la reactividad, que ahora hay tantísimos problemas de reactividad, aparte de que los estímulos de las ciudades para la mayoría de los perros son una agresión y entonces eso ya le genera mucho, el estar encerrados en un sitio no es natural para ellos. Bueno, la mayoría de la vida que llevamos urbana les agrede más que otra cosa y es un problema, ¿no? Unos lo llevan mejor, otros peor, pero suele ser algo que ya les supone un problema. Pero creo que es importante que la persona que efectivamente tenga una cierta seguridad y una cierta capacidad de transmitir que yo sé lo que tú tienes que hacer aquí. Y como yo lo sé, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. O sea, entendiéndote, comprendiéndote, sabiendo lo que necesitas, escuchándote, leyendo tu lenguaje, todo. Pero la que conoce las normas de este mundo de locos en el que vivimos soy yo. Y tú tienes que confiar en mí para que yo te guíe. Solamente va a confiar en mí si me siente segura. O sea, yo lo que veo ahora es que muchas veces la gente va muy, a ver, no, que a mí me ha pasado, ¿eh? No estoy criticando a nadie, pero que vamos como muy inseguros con los perros, que, que a lo mejor han presentado algún problema de reactividad o de algún pequeño conflicto y enseguida ya nos echamos para atrás, tiramos de la correa, evitamos la situación.
yo creo que hay que tener más confianza, o sea, que hay que demostrarles más confianza al perro, demostrar que confiamos en ellos, darles la oportunidad de tener contacto, siempre que no sea un loco agresivo que se tira a la yugular, pero si han tenido a lo mejor algún pequeño conflicto, no le evites siempre las situaciones, o sea, déjale que aprenda, también el otro perro le va a enseñar a él hasta cuál es el límite, pero si nunca le dejas que se acerque, si nunca le dejas, si en cuanto ves a alguien ya empiezas a tirar, eres tú mismo el que te alteras y tal, pues le estás transmitiendo que eso es un problema. Entonces, a veces, sin querer, por supuesto, pues nosotros mismos les estamos de alguna manera fomentando también los problemas, ¿sabes? A los perros y creo que cuanto más tranquilos vayamos nosotros, más seguros, más tengamos claro que las normas las vamos a transmitir con claridad y que, bueno, que ellos tienen la responsabilidad de seguir nuestras normas, porque nosotros somos los que conocemos este mundo. Y a partir de ahí ellos se van a sentir también más relajados y más tranquilos de saber que nos siguen, ¿no? Que son gregarios en ese aspecto y que luego además van a tener también esa comprensión por nuestra parte y ese tiempo y ese espacio para que nosotros también les dejemos su libertad y ser lo más perros posible. Pero siempre y cuando, oye, tú cumples tu parte, tú cumples las normas también. Si no, mal vamos. No sé si me he explicado o no me he explicado nada, la verdad. Mira, abro votación, ¿vale? Votación para que la próxima clase de perrunología la imparta, la No, imparta no. Eva por mí, ¿vale? Porque Ay, qué vergüenza, por favor, me muero. bueno, pues claramente hay un 100% de sí, Me parto. Bueno, pero pues es yo no muy he dicho bonito. nada que tú no digas. No, Bueno, sí, pero de otra manera, pero es lo mismo. sí, sí, pero lo has explicado muy bien, me he quedado embobada porque en realidad es justo así y es cierto cuando decimos que el 70% de los problemas de nuestros perros hoy están causados por nosotros y es lo que dices tú, no es algo directo de yo voy a generar un problema en ti No, no, porque... no. Y además lo hacemos sin querer, si es que lo hacemos sin querer, con toda la buena voluntad y con todo el amor, si está claro, si eso está claro. ¿Y cómo piensas o sea, nos has dicho cómo habrías actuado con tu jodenca antes, Sí. si la tuvieses hoy contigo en casa? Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué tienes pensado o cómo crees que vas a gestionar la llegada del siguiente perro, del nuevo perro? Ujú. Bueno, para empezar, me he visto varias veces la clase de cómo introducir a un nuevo perro en casa. Eso para, bueno, primero cómo presentar a dos perros, que eso ya también me lo vi, y luego, pues eso, cómo introducir a un perro adoptado en casa, pues eso, ahí das unas pautas que están muy bien y que intentaré aplicar lo más fielmente posible porque creo que ayudarán mucho. Pues eso, intentando que el nuevo perro pues no, o sea, que no se vea excesivamente sobrecargado de emociones, que esté tranquilo, pues, que tenga su espacio independientemente del otro perro si tengo otro perro al mismo tiempo. Eh, no pasarme de efusividad, dejarle el tiempo que... Sí, es verdad, porque en el momento en el que entra un perro en casa, hombre, la tendencia es esa, ¿no? Es decir, ay, un perrito, no sé, o el perrote, da igual, o grande o pequeño que sea, pero bueno, nos hace ilusión, tenemos la emoción y claro, tenemos tendencia a sobrepasarnos de hablar demasiado, de pasarnos de excesivamente cariñosos, de a lo mejor carga corporal sin darnos ni cuenta. Bueno, pues intentar estar lo más tranquilos posible, hacer la vida normal, estar relajados, pues cariñosos, pero con calma, ¿no? Y bueno, pues que darle la oportunidad al perro de que vaya observando, porque los primeros tiempos de un perro en una casa, que eso yo sí que lo he vivido porque he tenido varios perros a lo largo de mi vida, los primeros tiempos son de observación. El perro no es él hasta que pasa un mes o dos.
que saca su verdadero ser, porque durante ese tiempo pues está un poco a la expectativa de, bueno, a ver aquí qué se cuece, a ver aquí cómo son las cosas, qué hacen, cómo lo hacen, cómo me tengo que comportar, qué es lo que sí, qué es lo que no. Y bueno, pues si tienes unas normas en casa, pues establecerlas un poco desde el principio, sin brusquedad ni mucho menos, al contrario, pero sí con cierta con firmeza y con coherencia. Sí, es que tú siempre lo dices, o sea, hay que ser Sí, coherentes. sí. Pues yo creo que con coherencia es la base de que le haga sentir más seguro al perro. Y poco a poco, pues eso, que vaya cogiendo confianza de que sepa que tú vas a estar ahí, que no te vas que no le vas a dejar, que cuando te vas vuelves y todas estas cosas. Y si hay otro perro, pues intentar que cada uno tenga su espacio, que no tengan que estar siempre juntos, que puedan tener también sus momentos de relajación cada uno por su lado, que no coman juntos, que tengan su rato de juego con el tutor, cada uno por separado, todas estas cosas. No sé, seguro que me dejo un montón, pero bueno, las que... ¿Y tienes pensado un poco, sabes si te gustaría a lo mejor un perro pequeño, un perro más grande, un perro adulto, cachorro? ¿Tienes algo en mente o en realidad sabes que te va a llegar y lo que llegue, pues... Pues a mí es que me gustan todos, la verdad, Claro. me gustan todos. Sí que es verdad que creo que cachorro no, porque, bueno, porque necesitan mucha atención y yo ahora mismo, bueno, también me separé hace unos años, vivo sola con mis hijos, pero mis hijos están una semana sí, una no. Entonces, claro, también hay una semana que estoy yo sola y que, pues que el perro está más solo. Entonces, también un cachorrito muchas horas sola o cuando trabajo, pues también me da un poco de pena, ¿no? Pero bueno, yo creo que cogería pues eso, un perro o bien, o bien dos si se llevaran bien entre ellos, que ya tuvieran una buena relación. De no tener ninguno ya nos estamos calentando, pues Sí, sí, claro. sí, vamos, y yo me caliento enseguida. Si hubiera dos que ya de por sí sepa que se llevan bien y que tienen buena Sí. relación y uno fuera un poco más mayor y el otro un poco más joven, pues bien. Si no, pues a lo mejor pues de mediana edad o si veo alguno que lo necesita y que hay feeling, pues aunque sea mayor no me importa, ¿sabes? Si es que me gustan todos, de Y verdad. Eva, es que te veo como muy consciente, te veo como con una forma, una visión muy sana, ¿sabes? Muy objetiva también de lo que es tener perro, que eso Sí. también muchas veces lo hace la experiencia, ¿no? De haber tenido Mm, muchos. Hay una ventaja de las personas que tenéis a vuestro primer perro sin contar con ese perro de la infancia, ¿no? Porque en la infancia nuestros padres muchas veces han tenido perro, pero que estaba allí tipo un peluche, o sea, que se le hacía el caso sí, justo y casualmente el perro no daba problemas, ¿no? Pues de repente ese perro como que no cuenta. Entonces, ese no. Pero hoy en vuestra vida adulta, muchos de vosotros tenéis a vuestro primer perro y muchos de mm, vosotros sois como Eva, que habéis tenido muchos perros. Y hay una como ventaja y desventaja, ¿no? Por un lado, tienes como ciertas manías probablemente que no tienen los que tienen perro por primera vez, pero por otro lado, tienes esa conciencia de la diferencia entre cada carácter, cada perfil cognitivo, entre cada... sí, Claro, cada reacción de cada perro en diferentes situaciones e incluso el proceso de aprendizaje por el que pasa cada perro, ¿no? Que no es lo mismo tu mm, labradora que un podenco, ¿no? Que tienen dos como formas de aprender completamente distintas. totalmente Entonces, diferentes. Sí. claro, tienes una ventaja muy bonita y que a mí me encanta, claro, a mí como profesional yo veo potencial en vosotros. Cuando te escucho hablar, entiendo que tú te veo ayudar a otros perrunólogos, claro, siempre con comentarios y aportando muchísimo a la comunidad, que de hecho perrunología es lo que es. Porque hoy, hace unas semanas, hemos abierto Perrunología, estamos inaugurando la nueva plataforma y yo no estaba segura de lo que iba a ser, ¿no? Porque en la antigua plataforma no teníamos interacción, no había comunidad, solo había contenido. Y en esta Mm, nueva no solo hay interacción y comunidad, sino que habéis entrado muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, nosotros decíamos, ¿abrimos comunidad o no? Nosotros hemos tenido otras comunidades, ¿no? Dentro del programa 360, que es ya mm, más, es distinto, allí había como una comunidad, pero con un precio aparte. O sea, había un sí, precio mensual que la mm, gente
al abonar estaba dentro de una comunidad. Entonces es distinto. Pero aquí, al abrir comunidad de repente, cuando alguien antes no la había, a nosotros nos causaba la duda de qué va a ocurrir. Entonces, los primeros días estábamos atentos a ver qué fuegos hay que apagar, ¿no? Porque aquí todos son cuñados, ¿no? Todos somos cuñados, todos sabemos de todo y a Todos ver. sabemos que nadie. ¿Cómo era lo de las normas? Es que me encantó. ¿Cómo era? Ay, ¿cómo era lo que habíais puesto en las normas de ay, Dios, no me acuerdo. Pues algo así, como que aquí todos somos presidentes desde el sofá. Me pareció buenísimo. Esa es la norma de críticas y mitos. Eso. Claro, porque aquí cada uno sabe arreglar el mundo, ¿no? Entonces, no hemos tenido que intervenir, es increíble, pero todo eso es gracias a personas como tú, como Daviña, como Toño, como Marisol, como Luz, que estáis aportando constantemente, bueno, y muchos más, ¿vale? O sea, Gloria, etcétera, es decir, que muchos estáis aportando, pero claro, si una persona entra a una comunidad en la que hay un rollo y un ambiente, es como los perros. Tú entras un perro se introduce en una manada, en un grupo de perros y de repente estos perros lo absorben y hacen un y se establece esa energía, ¿no? Pues aquí ocurre Mm, lo mismo. Entonces, por mi parte, a nivel personal, sí os quería agradecer a ti, sobre todo, que te tengo aquí a mi lado, y a todos los demás perrunólogos por estar aportando en la comunidad y ayudar a otros y generar este rollo y este ambiente, que para mí es lo más bonito, ¿no? Al final, aprender, pero aprender con personas que viven lo mismo claro, que tú, que sienten lo mismo que tú, que han pasado por lo mismo que tú, que te pueden apoyar y que te sientes en un grupo de personas que están, ¿no? En el mismo son. totalmente, totalmente. Es una de las cosas más agradables. O sea, a mí me encanta aprender, me encanta ver los vídeos, me encanta todo lo que tiene que ver con perrunología y con los perros y con el programa 360. Pero es verdad que, oye, la comunicación pues hace que sea mucho más interesante y que conocer los problemas que tiene la gente o las situaciones. No tiene por qué ser un problema, sino simplemente una situación o que te piden a lo mejor, oye, ¿tú qué harías en este caso? O mira qué feliz mi perro en esta situación. Y yo sí, es que tú lo ves y es que se te alegra el corazón qué guay, pero mira cómo se lo han pasado de bien, o mira qué maravilla, qué bien se ha portado el perro en esta situación y qué bien ha venido a la llamada, o cualquier cosa, ¿no? O sea, es que disfrutas viéndolo. A mí me encanta, vamos. Y me gustaría interactuar más, pero bueno, a veces ya sabes que llevamos la vida que llevamos, que en el trabajo esto, y a veces pues el tiempo que uno puede. Pero vamos, que encantadísima y me parece que todo el mundo súper majo y súper positivo, vamos, súper contentos de estar aquí. Pues tenemos más sorpresas, Eva, porque estamos hablando de hacer más cosas. Claro, también es que saturo al equipo, porque claro, yo todos los lunes a la reunión llego todos los lunes la reunión arranca con Anika, antes de las 100 ideas, ¿vale? De hoy, ¿eh? Calladita, primero tocamos todos los puntos del día y luego, si da tiempo, propones mil cosas, ¿no? Que siempre quiero cambiar muchas cosas y es verdad que a veces es demasiado para no saturar, pero sí tenemos algunas ideas muy chulas y entre otras, hago aquí spoiler, cantada total. A ver qué vas a contar. A ver. Que estamos pensando también en hacer, solo que esto es muy complicado porque nunca lo hemos hecho, no tenemos ni idea, pero queremos hacer un espacio como donde, como una tienda online de accesorios en los que se pueda, como que podáis tener algunas cosas de las que hablamos, algunas cosas que hacemos para los juegos de olfato, pelotas de caridad, correas, etcétera, o yo qué sé, o camas que estamos viendo, ¿no? También informarnos. Y bueno, ya sabéis que yo estoy in love con Trixie y he conseguido después de 2 años de chapear, tú fíjate si soy cansina, que he estado 9 meses escribiéndoles emails, pero un por culo. Eva, todas las semanas. Ahora no sé qué. Pues sabes lo que hemos hecho, no sé cuántos. Mira el vídeo que he grabado, no sé cuántos. Ahora estamos en el 20 minutos. Bueno, pues al final me contestaron después de 9 meses. Pues un año y medio más tarde conseguí que nos patrocinen. Un poco, tampoco es mucho, pero bueno, y ya nos hemos podido conocer. Entonces, ellos me enseñan, ¿sabes? Que no es solo como que tienen accesorios y ya está, sino que cuando vamos allí a la distribuidora, que me habéis visto allí en algunos vídeos con la tienda que tienen en Sí, el sí, showroom, sí. claro, pues yo les
pillo por banda y digo, pero cuéntame movidas sobre esta cama. ¿Sabes por qué la diseñasteis así? ¿Qué materiales? ¿Para qué tipo de perro sirve? Tú sabes que me cuentan movidas guapísimas. El otro día me dijeron que hay camas para perros con el hocico largo y camas para perros con el hocico corto, que yo decía, pero esto, Ostras, qué fuerte, qué ¿en qué guay. momento? Claro, y que dices, a ver, tiene lógica, ¿no? Cuando te lo explican. Entonces, también me gustaría como tener ese espacio en Perrunología donde podáis, pues, trastear un poco con esto y que nos den, bueno, Genial, que os den a través de nosotros un descuento y para adelante. claro, ¡Hombre! genial. Todo aporta, todo aporta, desde luego que sí. Fenómeno, fenómeno. Oye, ¿y la canécdota? ¿No me vas a preguntar la canécdota o qué? La dedicatoria. Eva, por favor, cuéntanos la anécdota. Tú No, la no, es tienes. que yo digo, me preguntará la anécdota y digo, pues voy a pensar a ver qué anécdota. Y como ya la tengo ahí, digo, a ver si se va a pasar el tiempo y no me preguntas. Menos mal que lo has recordado. No, no, es una situación con mi perra, que tampoco es que sea una cosa del nivel de las que tú sueles contar, no es, que conste, pero bueno, pues nada, que mi perra es como muy, pues eso, en general es obediente, es una perra obediente que cuando le pides algo hace caso y tal, que cuando estamos comiendo pues se queda tumbada en su cama y ella sabe que no se tiene que mover de su cama ni molestar y que cuando terminamos entonces yo voy y le doy algo, pero ¿sabes? Sí, como que se porta bien, ¿no? Y que tenemos una serie de normas que ella los cumple bastante bien. Pero el único problema que teníamos, porque ya no lo tenemos, es que, el baño lo lleva fatal. O sea, no le gusta nada. Lo que pasa que era un problema que ocurría muy de vez en cuando, porque bañarlos, pues los bañas un par de veces al año o así, y entonces, pues bueno, pues tampoco le dábamos demasiada importancia, pero es que era levantarse, que yo no sé cómo, o sea, cómo lo huelen o cómo lo perciben, que tú te levantabas para coger las cosas y la perra ya se había metido en un rincón allí. Yo, pero ¿cómo sabe que la voy a bañar? ¿Cómo es posible si no he cogido todavía ni la toalla ni nada? Bueno, pues la tía ya se había enterado, no sé cómo. Bueno, el caso es que se metía en el último rincón, había que sacarla casi a rastras, al final venía pero muy encogida, así, no sé qué, en cuanto podía se volvía a ir y entonces mojada entraba en casa. Bueno, los rollos estos, ¿no? Sí, sí. Total, que bueno, como era un par de veces al año no pasaba nada, pero entonces resulta que hace relativamente poco le han empezado a salir unos problemas en la piel, unas heridas, que hemos estado con tema de dermatólogo bastante y tal, y una de las cosas que nos han dado es que hay que bañarla una vez a la semana. Perdón, una vez a la semana. Entonces yo decía, madre mía, con lo que esta perra que odia el agua, que no quiere que la bañe de ninguna de las maneras, no sé qué, pues dije, ya está. Digo, voy a esperar una semana o dos, según yo vea la situación. Porque lo que tú dices muchas veces, si ya llevo no sé cuánto tiempo con este problema, ¿qué más me da una semana más? Pues me espero una semana más y ya está, pero lo hago bien. ¿Vale? Una semana o 10 días o lo que sea. Entonces dije, pues eso, voy a hacer una positivización del baño. Entonces, empecé primero hice un caminito de lo que más le flipa a ella es el jamón york. Lo que más, mira que hay carnes y no sé qué, pero es que el jamón york es que se le salen los ojos de las órbitas. Entonces, pues le hice un caminito que ni siquiera iba, era en camino hacia ese sitio, pero ni siquiera era el baño, ¿vale? Porque la metemos en la ducha ahí. Bueno, luego, pues eso, empecé a ir haciéndole caminitos y tal de cosas con jamón york que le gustaba mucho, acercándonos a eso. Pero un día le ponía por aquí, otro día le ponía por allá, me iba acercando, ¿no? Al sitio este. Luego ya le empecé a echar para que hiciera búsquedas dentro del baño, pero sin la ducha. ¿Vale? Entonces ya entraba con el cuerpo que un poco entro a ver si lo cojo, pero me salgo, exacto, así y tal. Pero bueno, ya después de un par de días ya se metía bien, bien. Además, yo se lo tiraba en los rincones del fondo para que se tuviera que meter del todo. Luego empecé a tirarle dentro de la ducha y entonces pues ya se iba metiendo dentro de la ducha, pero no había agua, ni había baño, ni había nada. O sea, durante unos días fue así. Y luego abrí el grifo y con el grifo cayendo agua, Venga ya.
eché esto y se metía y se cogía el jamón york y tal, sin bañarla. Hasta que finalmente, una de las veces, ya se metió dentro, yo con 2 paquetes de jamón york enteros ahí en la ducha, pues ya cerré porque tiene una mampara y esto, cerré la mampara y ya nos quedamos ahí dentro y con una mano iba con la ducha y con la otra dando el jamón york. Bueno, pues oye, mano de santo, no ha habido más problema con la ducha, con el baño, no ha habido más problema. Y es más, la anécdota es lo que os iba a contar, que ahora yo cuando yo me ducho y oye el agua correr, viene, abre la, porque normalmente no me suele perseguir por casa, ella está en su cama o lo que sea, pero viene, abre la puerta y me mira así como diciendo, y yo no entro. Y yo, no, hoy no te toca, hoy no te toca. Otro día, el próximo día entra. O sea, en este, Pero eso es impresionante. sí, sí, o sea, vamos, pero que ahora tiene un amor por la ducha que no veas. Pero buah, estoy encantada con la anécdota porque además muchas veces no es tan fácil, pero hay muchas veces que sí. Entonces, claro, la cosa es que probemos porque easy es más fácil. Pero claro, probamos con prisas, pero tú lo has hecho súper bien. ¿Cuántos días Bueno, tardaste entre el pues trauma y yo el... creo que fueron unas 2 semanas o así. Tampoco lo hacía todos los días, o sea, empecé a hacerlo días seguidos, luego ya empecé a espaciar un poco y ya cuando ya veía que se metía en el baño, estuve unos cuantos días que le ponía en el baño, pero, o sea, lo que no quería era que hubiera un efecto rebote hacia atrás, ¿sabes? Entonces, vamos a dejar que coja confianza, que aquí pueden pasar cosas buenas, que interiorice que aquí pasan cosas buenas, ¿sabes? Y entonces, pues eso, unos cuantos días, luego pasaban 2 o 3 días, no había nada, luego otro día sí, 2 días no, tal, y luego ya, la verdad es que ella es una perra que es fácil, o sea que también yo reconozco que a lo mejor en otros casos es más complicado, pero también es verdad que yo la premio, generalmente utilizo muy poco el premio trófico, porque ella responde muy bien al refuerzo social. Entonces, generalmente les suelo premiar siempre con la voz, ¿no? O con una caricia, muy bien, tal, o paso, por ejemplo, que esto es una de las cosas que he aprendido mucho de vosotros, pues cuando ella está tranquila en su cama, sin molestar, sin tal, pues yo paso y le digo, muy bien, le hago una pequeña caricia, o súper, tal, no sé qué, así, ¿no? Pues, ¿por qué es eso? Porque dices, Jolín, ¿por qué tienes que solamente hacerlo cuando le estás enseñando algo? No, o sea, de habitual, está haciendo algo bien, que lo sepa que lo está haciendo bien, que se sienta reforzada en lo positivo, ¿sabes? Y entonces, como utilizo muy poco ese tipo de premios, pues claro, también es una cosa como más boom, ¿no? Porque como no lo suelo hacer, pues claro, dice, ¡guau, qué maravilla!, ¿no? Joder, pero es que es muy chulo porque, claro, las personas que te están escuchando están pensando ahora como muy en las pautas que has seguido para poder a lo mejor replicar lo que has hecho tú para conseguirlo en otras circunstancias o en la misma, que me da igual. Pero el caso es que cuando te sales un poco de las pautas y de lo bien que lo has hecho a nivel conductual, porque eso es una positivización y además muy bien organizada, muy progresiva y con mucha paciencia. Pero Mm, cuando lo miras desde el otro punto de vista de la perra y piensas que de verdad lo pasa mal, porque esa perra, sí, a sí, ver, claro. a mis perros no les gusta el baño y yo, bueno, a Magneto sí, pero a la rata no le gusta el baño y claro, yo le llamo y viene a regañadientes y viene por obediencia, pero no le gusta, pero no tiene esa reacción, ¿sabes? O sea, cuando un perro tiene esa reacción de me voy y no quiero, y tú le tienes que coger más o menos a fuerza, pero que no hay más, tienes que ducharte. Y mal, o Mm. sea, el perro de verdad que lo pasa mal y está bloqueado en la ducha así todo el rato, paralizado, y cuando ya siente que vas a acabar con el agua y que viene la toalla, ya de repente se sacude y le entra el tubo. Relajo de, Claro, porque retiene tanto. Sin embargo, fíjate el cambio a nivel emocional. Es como una cosa que le generaba de verdad malestar, estrés y bloqueo, de repente.
le genera emociones positivas. O sea, cuando hablamos muchas veces de educar a nuestro perro, se nos olvida la relevancia de lo que la educación implica. Y lo que implica es precisamente esto, ¿no? Que de repente el perro se libere y tenga sensaciones positivas sobre algo Claro. que antes le tensaba. Que esto mismo le ha pasado a Marisol. Ahora estoy pensando, bueno, y a muchos de vosotros no, pero tengo a Marisol aquí enfrente que la estoy viendo. Sus dos perras se tensaban, no hacia la huida, sino hacia el impacto hacia adelante cuando estaban en Ujú. presencia de otros perros. Y claro, y Marisol se le cerraba el culo así y decía, verás ahora, ¿no? Y claro, bucle. Pero es que ahora están relajadas. Hay otro perro, obviamente, si otro perro las invade su espacio o se pasa, coño, todos tenemos derecho de decir, lárgate, déjame en paz, o Claro que sí. está Y bien, que no ¿no? pasa nada tampoco, que no pasa nada porque tengan ese pequeño rifirrafe. Yo Eso es. creo, vamos. O sea, A ver, es que claro, si el perro tiene la posibilidad de expresarse y no se expresa, yo siempre es lo que tú también dices, una cosa es que se lance, muerda, haga heridas, que el otro perro se retire y que vayan a por el ma, y otra cosa es que un perro esté demasiado cerca y yo marque que respetes por favor este espacio, que por cierto también lo hacemos nosotros. Y claro. ojo, con los extraños sobre todo, pues muchas veces porque, ¿no? Cuando viene la típica persona, no os ha pasado nunca, a ver, esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero sí que me pasa a veces, ¿no? Cuando te presentan a una persona de nuevas y se te acerca aquí y te habla aquí y te escupe un poco, ¿sabes? A veces, y estás así como... Entonces, claro, te empiezas a alejar, claro, es más difícil para nosotros hacer un... ¿no? Pero qué ganas, qué ganas. Y no pasa nada, y no por eso queremos ningún conflicto, es solo como, tío, coge un metro de distancia y hablamos igual de bien y ya está, ¿no? Entonces, o sea, están en, como en su naturaleza está poder expresarse siempre y cuando esa expresión pues no sea algo brutal, algo que... Lógico, pero no les permitimos ni siquiera eso porque nos escandalizamos por un gruñido, cuando un gruñido es una señal para evitar un conflicto. O sea, claro, la gente tiene la percepción de que el gruñido y el marcaje es para atacar cuando, a ver, y a veces sí, obviamente, pero en la gran mayoría de las veces es una señal que quiere evitar un conflicto que se puede estar gestando ahí en esa situación. Entonces, es Claro. fantástico, es equilibrado que un perro se exprese con un gruñido y que de esta forma pues pueda conseguir lo que quiere comunicar. Volviendo al caso tuyo de la perrilla y del bloqueo, de verdad que te doy la enhorabuena porque me has como encantado con esta anécdota. Igual es como la mejor anécdota que han contado. No sé, votamos sí o no, sí o no. No creo. Hombre, una anécdota que consigues quitarle un trauma a una perra en 2 semanas con pavo. O sea, 2 semanas y ¿cuánto te No, has gastado? 1,5 € Hombre, vamos. claro. Eso sí, te digo que cada semana cuando la baño le caen 2 paquetes de jamón york a la perra, ¿eh? También te lo digo. Y por ahora, eso se puede ir reduciendo poco a Sí, claro, poco. eso ahora viene el proceso de ir poco a poco reduciendo, sí, sí. Lo que pasa es que como, bueno, es algo que realmente tampoco me importa mucho que si coma esos 2 paquetes de jamón york, digo, pues mira, si vas a disfrutarlo, pues chica, disfrútalo, ya que estás pasando por esto, pues ¿qué vamos a hacer? Pero sí, sí, poquito a poco lo iré, lo iré bajando. Enhorabuena, de verdad que enhorabuena. Y como si no lo bajas, te quiero decir que muchas veces no tiene por qué un baño solo ser un baño, puede también estar lleno de premios y todo eso. Es como como usar premios en el paseo. Pues claro, ¿por qué no? La comida no es solo para el momento de comer, se puede premiar al perro fuera o la correa en casa. Se puede usar la correa en casa perfectamente, ¿no? También para Claro, enseñar algunas cosas que a lo mejor al perro le están costando o que no. Muchas veces el perro aprende que tomando distancia, alejándose, escondiéndose, a lo mejor tampoco le da tanto miedo o tanta cosa algo, sino que simplemente en su día aprendió que lo consigue, pues oye, pa'lante, ¿no? No quiero, claro. no quiero esto, me voy para allá. Si lo he conseguido a la primera, ¿cómo no lo voy a conseguir a la segunda? Entonces, muchas veces con la correa conseguimos que el perro esté donde queremos que esté para que descubra que cuando no se va, también pasan cosas buenas, que es como lo que has hecho tú, que esté Ujú. en el baño, descubre entrando en el baño que también hay cosas nuevas, ¿no? Entonces muchas veces nos cuesta controlar al perro, no, muchas veces no por miedoso,
o porque tiene tal, sino por excitación. Que hay muchos perros que se mueven tanto que, Sí, que claro, te cuesta enseñarle algo porque enseguida está pim pam pum, se va para allá, se va claro. para allá. Y entonces, Eva, para concluir esto, dime, ¿a quién le quieres dedicar esta entrevista, podcast? Y luego cuéntanos unas conclusiones por si quieres, si hay algo que le quieras decir a todas las personas que te van a escuchar y que a lo mejor pues ahora están viviendo una situación como la que tú viviste en su día con los tres perros, dos hijos y ahí todo ese caos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿a quién se lo quiero dedicar? Pues a a mi compañera de vida, que es mi perrita, mi perra blanca, que bueno, que la adoro y que es una pasada. Es que además me ha dado mucha satisfacción porque, bueno, es verdad, ¿no? Que se pasan momentos mal y que también es cierto que según va pasando la vida, pues oye, ellos también se hacen más calmados. Generalmente sueles entenderte mejor porque te conoces mejor y tal. Entonces, bueno, pues ahora la verdad es que estamos bien y estoy muy contenta con ella, estoy muy, muy feliz. Eso. Y bueno, y a todo el mundo que pueda tener esos problemas, pues lo primero, darles ánimos porque sé lo que es y he estado ahí y la verdad es que se pasa mal, la verdad. Eh, yo lo que les recomendaría es que tengan imaginación, que intenten buscar alternativas siempre, ¿sabes? Que si una cosa no sale bien de una manera, seguro que hay algún camino para que salga bien de otra. Entonces, yo a lo mejor, mira, yo he pensado que quizás una de las cosas que yo podía haber hecho es que yo me había comprado la casa, bueno, había buscado la casa cerca de un campo lleno de conejos, que no lo sabía yo, pero bueno, con una podenca. Pero resulta que lo había hecho sin saber que eso iba a suponer un problema, pero a lo mejor si yo a esa perra le hubiera buscado un entorno para los paseos habituales no tan estimulante, pues todo hubiera sido más fácil, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, si en vez de irnos al campo, nos hubiéramos ido a un parque cerca de allí, que no hubiera tenido tanto estímulo para ella, pues probablemente no hubiera sido tan grave la cosa, porque yo no la hubiera tenido que atar tanto. O sea, yo estoy convencida de que la reactividad que la perra tenía era producto de la frustración de no poder, pues eso, de no poderse mover porque iba atada y de no poder sacar su ser, ¿no? De no poder pues, cumplir un poco sus necesidades. Entonces, eso pues me arrepiento un montón, la verdad, porque no fui una buena guía o una buena compañera en ese momento, no lo fui porque no supe verlo y no supe cómo encontrar una alternativa. Entonces, siempre que podamos, pues buscar alternativas, eh, conseguir de alguna manera, pues oye, pues si por aquí no, pues por allá, y intentar siempre entenderles y ver cómo podemos llegar a su satisfacción, porque solamente un perro solo se puede portar bien si se encuentra bien. Si se encuentra mal, no se va a portar bien. Y muchas veces es un detonante, ¿no? O sea, nos está mostrando que tiene un problema. Una de las cosas que me ha gustado mucho también de lo que he aprendido en perrunología siempre es eso, ¿no? El que no se trata solamente de, no, tienes un problema, pues te lo voy a hacer cambiar, sí, pero primero tengo que entender por qué pasa, qué causas son las que lo provocan. Según por qué sea, pues actúo de una manera o de otra, pues en este caso igual. Y eso, pues mucho ánimo e intentar siempre, pues tener alternativas. Pues si resulta que tu perro, cuando te cruzas con otro perro, es cuando se activa, pues intentar hacer exposiciones controladas, como decís. No dejar de intentarlo, o sea, no, yo lo que sí que le pediría a todo el mundo, porque eso me da muchísima pena, es que la gente no acabe encontrando la solución de vivir aislados, ¿sabes? De estar solo con su perro, huyendo de todo el mundo y que nadie se les acerque y ellos no acercarse a nadie, sino, aunque sea, yo comprendo que no pueda ser a todo el mundo en todas las situaciones, porque no puede ser, pero
no sé, intentar encontrar situaciones concretas de gente en concreto que se preste, que sea maja, que tenga un perro medianamente equilibrado, pues para hacer paseos juntos, que por lo menos con algunos perros puedan tener interacción, que poco a poco el perro vaya entendiendo que no todo eso es una amenaza. Lo que tú también has dicho en algunas clases de sentarte en una zona por donde pasa el estímulo que te hace reaccionar de lejos, bueno, de lejos o de no muy cerca, pero pasar mucho tiempo para que al final ya por aburrimiento lo normalizas y es que eso acaba siendo algo normal y no es una cosa excepcional que de repente te encuentras detrás de una esquina, ¿no? Y eso, pues dedicarle tiempo y imaginación y paciencia, no sé, no sé qué más deciros. Hombre, vamos, yo creo que has dado en la clave con los consejos para mí más importantes de todos los que existen. Y claro que eso es lo más importante. Y que la gente no se resigne, ¿no? Que es Sí. exactamente justo lo que dices tú, que es que siempre hay una solución, siempre hay salidas y que no siempre el objetivo que nos marcamos tiene que ser que el perro sea perfecto bajo No, no. nuestra imagen de Disney, ¿no? De lo que debe, sino que lo que dices tú, o sea, el perro puede ser perfecto si tú simplemente cambias un pelín, pues esos pequeños detalles del día a día, ¿no? El paseo en vez de aquí, pues por aquí. En casa en vez de esto, pues lo otro. Porque a lo mejor es así como el perro va a funcionar y el perro no necesita socializar con 70 perros al día, 8 horas. El perro, pues a lo mejor necesita tener a dos colegas. Claro, Y pero tampoco no acercarse a nadie nunca, porque es que claro, eso también lo veo mucho, ¿sabes? sí, Que es ni una cosa ni la otra, ni todo el santo día metido en un parque, en un pipicán de estos a correr como locos, ni tampoco estar siempre huyendo de todo el mundo. Bueno, que sí es necesario durante un tiempo mientras lo trabajas, pero quiero decir, con la expectativa siempre de conseguir una cierta socialización, de conseguir que, bueno, que por lo menos con algunos perros pues puedas estar y yo creo que también es una necesidad para ellos, ¿no? Que son miembros de su hombre, especie y nosotros claro que no. sí. Entonces, Joder, tenemos necesidades de socialización nosotros, que muchas veces estás sola en casa y ya te apetece salir a ver a alguien en la calle y claro, para ellos mucho más, que están todo el día con nosotros. Eva, antes de acabar, me acabo de acordar de una cosa, porque uno de los primeros comentarios que hiciste en Perrunología me llamó la atención mucho porque yo soy una enferma digamos, en nuestro proyecto, yo soy, obviamente, ya lo sabéis, la del producto, ¿no? O sea, Pablo y yo somos los que tenemos el expertise y nosotros creamos las cosas y cuando yo le digo graba, él me dice, graba tú, venga, pues venga. Entonces, claro, solo me conocéis a mí, pero en realidad somos dos. Y muchas veces el afán de querer hacerlo todo bien no somos objetivos. Hiciste un comentario en el que dijiste que, claro, que tú ahora te has vuelto loca con los perros, lo que me parece fantástico, y que has querido también aprender con otras personas y que ah, sí. sí, porque ese comentario a mí claro, a mí me llegó en lo más profundo de mi corazón. Este trozo del podcast es completamente egoísta, ¿vale? Mío, o sea, solo tiene que ver conmigo, porque claro, yo muchas veces me genera mucho estrés en el día a día el que estéis bien, el que sea un producto que esté bien organizado, que tenga un precio que todo el mundo se pueda permitir, porque también es raro que alguien que quiere a su perro tampoco mucho, con que le quieras un poco, ya invertir en este caso 13,90 al mes, pues es que no supone ningún problema, ¿no? Entonces, como que en mi mente ese era el objetivo y de paso, pues que de verdad se cree como esta comunidad que ahora mismo es la comunidad de perros más grande de España. Es que me encanta. Total, que te quería preguntar, porque dijiste que has estado en otros sitios X y que no es lo mismo. Entonces, esto te quería preguntar sin entrar en muchos detalles, pero para satisfacer mi ansiedad de hacer algo que realmente os sirva. No, quería conocer otras perspectivas porque, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? O sea, al final me interesa el tema y me interesa pues ver diferentes puntos de vista para yo tener el mío, ¿no? Porque al final uno acaba pues cogiendo de aquí y de allá pero claro, me he dado cuenta de que hay muchas cosas o sea, mi punto de vista casa muchísimo más
con el de perros y punto. Pero vamos, muchísimo más. Y sobre todo porque he aprendido muchísimo, muchísimo con vosotros y lo que sí que veo es que en el mundo de los perros hay como perspectivas muy diferentes, incluso a veces hasta contrarias. O sea, que en una misma situación te recomiendan cosas totalmente diferentes. O sea, incluso lo contrario de lo que uno dice o puede decir el otro, ¿no? Y dices, hostia, es que, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces, quiero escuchar los argumentos de por qué esto, por qué lo otro y tal. Y yo creo que el quid de la cuestión está, o sea, yo desde luego la educación tradicional, o sea, eh, lo típico de yo soy el líder aquí, te voy a machacar, y no sé qué, eso yo ni entro ahí. Pero bueno, dentro de las otras perspectivas que hay ahora mismo, eh, pues me parece que están demasiado basadas en que todo es un problema, o sea, como que el perro para estar bien tiene que estar todo el día sin hacer nada, sin que se le pida nada, sin exigirle nada, porque una de las cosas que a mí me parece también muy importante que habéis dicho y que he aprendido aquí es que, hostia, es que un perro, como seguramente todo ser vivo, necesita un objetivo en la vida, necesita algo que hacer, necesita sentirse que, que vale algo, ¿no? Y que cumple un propósito. Y si no, o sea, ¿de qué manera un animal puede estar 24 horas metido en una casa, salir media hora o una hora al día y tal, y estar satisfecho y estar equilibrado y estar bien? Pues precisamente lo del juego, lo de los ejercicios de comunicación básica y todo eso, le dan la oportunidad de suplir esa parte que cuando estaba en la naturaleza y cuando podía cumplir con sus funciones, que son para las que se les ha seleccionado en sus razas y todo eso, pues era algo natural, pero es que ahora no es natural, entonces lo suplimos ahí y, jolines, es que se les ve muchísimo más felices, muchísimo más mmm, proactivos, como mejor en todos los aspectos. Entonces, claro, las perspectivas que te dicen, no, eh, no hay que pedirles nada, no hay que exigirles nada, tienen que hacer solo lo que les nace y lo que les apetece. Yo no lo veo eso, ¿sabes? Sí. No, no lo veo porque me parece que eso no le hace bien al perro, no porque me parezca bien o mal a mí, sino porque creo que no le hace bien. Y luego, pues en general, por la perspectiva, pues veo la de Perros y Punto mucho más acertada en esos sentidos, ¿no? En ese y en otros, ¿no? Y creo que se basa en exceso en a lo mejor una sobreprotección que a mí no me parece pro- procedente porque no creo que le haga bien y en una evitación, o sea, lo que también os decía antes, ¿no? Creo que estar siempre evitando las situaciones no es positivo. Yo creo que el perro tiene que notar que confías o sea, que confías en él y que le vas a dar oportunidades, todas las que hagan falta, ¿sabes? Y que vas a hacerlo y que vas a intentarlo una y otra vez y que tú quieres que él tenga una vida plena y que no te vas a conformar con que os paséis la vida huyendo de todo. No, o sea, eso va a ser un proceso de aprendizaje y lo vas a conseguir. Y le transmites esa seguridad y seguramente el perro con esa seguridad es mucho más capaz de llevarlo a cabo, pienso yo. Pero si asumes que no, 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 es que él es así y yo ya lo que tengo que hacer es responder a su carácter porque es de esa manera y ya no le voy a pedir nada y lo único que voy a hacer es evitarle todo mal, pues no creo que sea la perspectiva desde mi punto de vista, pero ya te digo que, claro, cada cual tiene su... No, no, a mí me parece fantástico. Quería preguntarte por tu opinión. Obviamente, cuando os preguntamos, todos, siempre os pregunto por vuestras opiniones. Nosotros lo tenemos como, es más fácil, ¿no? Para nosotros es una opinión como más basada en la experiencia, ¿no? Porque al final con 2000 perros nos ha dado tiempo a aplicar todos los métodos y cuando digo todos. Y al principio del todo nosotros aprendimos métodos
Mm. que no aplicamos, vamos, o sea, Esos ya ni los cuento, eso es aparte, o sea. sí, 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 sí. Es que claro, hace 15 años también era difícil tener formación buena, ¿no? Entonces, claro, pues Sí, nosotros aplicamos también esos métodos y también vimos los resultados de esos métodos, ¿no? Entonces, también muchas veces siempre os pido que os forméis con más personas si os gusta de verdad, porque hay mucha gente que le gusta aprender para su perro y ya está, pero luego hay gente como tú, pues como Marisol, Toño, como Luz, como tal, que estáis ya locas perdidas y que lo único que queréis es saber más y más. Y para vosotros sí os recomiendo siempre que aprendáis de muchas personas, porque de alguna forma siempre pienso que todo vale dependiendo del perro, ¿no? Y hay perros para los que esos métodos, pienso, si esos métodos se defienden tanto a rajatabla es porque en algún perro ha funcionado y muy bien. Entonces, claro, ¿cómo no vas a defenderlo tú como profesional si te ha funcionado con algún perro? Y puede que a lo mejor no haga falta ser tan radical, que es lo que siempre os intento transmitir, ¿no? Que ni una cosa ni la otra, y si a ti esto te funciona, sigue, pero si esto no te funciona, cambia y cambia a otra cosa, porque muchas veces no es claro. el método el problema, sino el que con este perro no esté funcionando. Y ojo, muchas veces el problema ni siquiera está en el método y en que no funcione con el perro, sino en ti, porque hemos tenido algunos clientes que, hostias, de verdad, os lo digo en serio aquí, que el problema no lo tenía el perro. De hecho, en base a sesiones y hablar, y hemos intentado hacerle ver a esa persona que es que el perro, sin esa persona, no tiene ningún problema. Y es Ya. más, cuando esa persona tiene X días, porque claro, yo allí con la tabletita. Digo, mira estos días que estabas de puta madre, ¿eh? Estos días que viniste diciéndome que ha pasado esto, que qué guay es la vida. Mira, ningún problema el perro. Entonces, claro, es como, ah, claro, es verdad. Entonces soy yo la que tengo un problema, ¿vale? Y en una quinta opción, en una quinta, digamos tal, el problema muchas veces es porque simplemente no sentimos como la afinidad con esa persona. Porque al Mm. final, Eva, es la educación de los perros hoy en día se ha vuelto igual de delicada que la educación de los niños. No cualquier persona va a educar a tu hijo, ¿no? De hecho, ahora escogemos escuelas, escogemos metodologías, escogemos profesoras, escogemos niñeras con entrevistas para que nosotras sintamos confianza y que, ojo, nuestros hijos se lleven bien con ellas, ¿no? Entonces, muchas Mm. veces ni siquiera está en que esa niña, tengo una amiga, mi mejor amiga, acaba de contratar a una niñera, 18 años. ¿Qué formación tiene esa niña? Ninguna. Si no ha salido ni siquiera de su casa, de sus padres, pues es excepcional con estos dos niños. Y es que es simplemente ese feeling que dices, pues yo a lo Ese mejor no feeling. necesito grandes cosas que hagas con ellos, simplemente que se diviertan y que estén a gusto y que yo confíe, ¿no? Entonces, muchas veces el feeling que sentimos con el profesional del que vamos a aprender o que nos va a ayudar con nuestro perro es como lo importante también, ¿no? Entonces, hay tantas variables que a mí lo que me gusta es que las conozcáis, ¿no? Que conozcáis diferentes puntos de vista para lo que acabas de decir tú. Ahora ya sí has reafirmado, ¿no? Que esto va más contigo, ¿no? Y eso es genial, vaya. Totalmente, totalmente, porque es que es eso, o sea, es que los perros viven en un mundo que no es el suyo, por desgracia para ellos, no les hemos dejado sitio para otra cosa y bueno, pues tenemos que nosotros decirles cómo manejarse en este mundo, pobrecitos, que ojalá pudieran vivir según sus propias normas, ¿no? Sería lo ideal, Mm. pero no puede ser. Y para que ellos estén lo mejor posible, tenemos que intentar que dejarles ser a ellos lo mejor, lo más posible, pero que también que estén lo más adaptados posibles al medio en el que están, porque es que si no, es un conflicto. Entonces, Me acuerdo de la ducha, digo, claro, y tú que sabes adaptar al perro bien hasta lo que no se quiere adaptar y en 2 semanas lo atajas ahí, pues sí, sí, pero vamos, que ya te digo que cuando me ducho viene algo diciendo, pero que yo también quiero. ahora me he adaptado de más, a la ducha. Eva, muchísimas gracias. Es Bueno, un placer escucharte, es un placer gracias a ti. saber. Me encanta que estemos rodeados de personas como tú. Escuchar tu perspectiva, la forma en la que lo expresas, cómo lo sientes y cómo lo realizas en la práctica. O sea, el conjunto de ti me encanta. Aquí somos fans tuyos en Perros y Punto. Muchas gracias. Así que te lo agradezco y sí que te quería decir que no te relajes porque no va a ser la última vez que te entrevisto, porque a ti ya te tengo ficha.
Muchas gracias. Bueno, que sepas que esto que sepáis que todos que no hemos quedado para pelotear, no sé, pero yo lo tengo que decir. O sea, de verdad que en mi vida he conectado con, o sea, me he sentido con tanta inspiración y he sentido aprender tanto y que me apetezca tanto. O sea, yo después de salir de trabajar 8 horas más luego las labores de la casa, no sé qué, y que me apetezca ponerme a escuchar continuamente tus clases, tus podcasts, tus no sé qué, de verdad que es que tiene mérito. O sea, en serio, tienes una capacidad de comunicación y además es que decís cosas muy interesantes y de verdad que os lo agradezco un montón, este mundo que me habéis abierto. Muchísimas gracias. Luego te mando el jamón ese que hemos quedado en... Venga, va, venga. No, es broma. Pero muchas gracias, de verdad, un placer. Pues Eva, sigue disfrutando de Blanca. Es un momento muy bonito el que estás viviendo con ella. Sí. Y si vas a decidir o te va a caer y no te vas a poder resistir a tener un perro antes de lo planeado, avísanos y nos encantará volver a entrevistarte para que nos cuentes cómo lo estás gestionando, cómo lo estás planificando y qué es Vale, lo que vas a hacer. Un placer, un besazo perfecto. enorme y disfrutad todos y buenas noches. Y Eva, y te queremos. ¡Mua! Igualmente. Buenas noches.